Vamos a improvisar un poco. Tengo mi aparatito acá, pero vamos a improvisar un poco. Bueno, buenos días a todas, a todos. ¿Cómo están? Ante todo, quisiera agradecer al Instituto Universitario del Agua, al compañero Luis Lieberman, a la FUTRA-SAFODE, a Lenosa, en la persona del compañero Cresto, y de allí a toda la familia sanitarista y a las personas que nos estén acompañando. Para nosotros es muy importante, cuando digo para nosotros, digo para nuestra organización sindical, es muy importante esta invitación, dado que si existe un gran precursor o un gran promotor de esta mirada del agua como un derecho humano universal, es nuestro secretario general, el compañero José Luis Lingeri, que viene luchando por todo esto, y junto con él todos aquellos que lo acompañamos desde hace muchísimos años, no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional, que ha estado hace unos años, incluso ha tenido la suerte de poder participar en uno de los primeros foros con el Papa Francisco. Bueno, desde este ámbito estamos muy comprometidos con esta mirada del acceso universal al agua potable, y obviamente a mí me gustaría abordarlo primero desde el punto de vista de los impactos de la falta del agua potable y del saneamiento, y después desde el punto de vista participativo, digamos, y desde un punto de vista más positivo, que es de cómo encaramos las mujeres, digamos, todos los desafíos que ello conlleva. Bueno, en ese punto podemos decir que así como lo ambiental no se reduce solamente a la contaminación de los recursos, no se reduce solamente a la escasez de los bienes naturales, sino que también comprende una mirada mucho más amplia, y entre ella, obviamente, el flagelo de la pobreza, que es... Sí, igual no voy a seguir mucho la presentación. Comprende el flagelo de la pobreza, que es, digamos, la madre y el padre de casi todos los males de nuestra humanidad. De igual manera, la falta de acceso al agua potable y al saneamiento no es ajeno a los impactos diferenciados, es decir, a cómo afecta esa falta de un servicio básico y universal de cara a los colectivos más vulnerables, y entre ellos, obviamente, las mujeres y las niñas y los niños. Existe un hilo conductor entre todo esto, es decir, entre lo ambiental, la pobreza, la falta de acceso al agua y al saneamiento, y en particular esa afectación o ese impacto diferenciado de cara a las mujeres. Ese hilo conductor es nada más y nada menos que la política pública. Es la gobernanza del agua, el manejo de los recursos hídricos. Nosotros, por ejemplo, podemos mencionar que en la época en la presidencia de Néstor Kirchner, y desde allí en los gobiernos peronistas que hemos tenido hasta hoy, con el de Alberto Fernández, se llevó a cabo en aquella época la mayor inversión que tuvo Agua y Saneamientos argentinos en agua y cloaca en los últimos 40 años, ¿no? A través de los planes Agua más Trabajo y Cloaca más Trabajo en los barrios carenciados, es decir, allí donde realmente están los más pobres de nuestra patria. 2 millones de personas incorporadas al servicio, 814 obras estructurales. Y esto es justamente política pública puesta al servicio del bienestar de la población y puesta al servicio de la igualdad de oportunidades, porque en los hogares más humildes de nuestra patria, en una gran mayoría, y ya lo vamos a ver cuando salga, digamos, el producto del censo, tenemos una jefa de familia, la mayoría mujeres que tienen a cargo las tareas de cuidado sobre sus hombros, que es lo que nos contaba Cielo. Porque bueno, claro, podemos decir que las personas más vulnerables en todos los términos, en términos económicos, en términos sociales, culturales, políticos, son las mujeres, los niños y los jóvenes, quienes sufren de primera mano los efectos negativos de la falta de servicios públicos de calidad. Mujeres y niñas que, como nos contaba Cielo, dedican mucho tiempo a buscar los alimentos, el combustible, el agua para proveer a las familias o a trabajar en los cultivos, por ejemplo. Son las primeras gestoras de la economía del hogar, y muchas veces son quienes encuentran soluciones positivas o diferentes para encarar los desafíos que les trae la falta de servicios públicos de calidad.
Es decir, que los efectos del cambio climático, y acá voy a contestar a una pregunta que siempre me hacía mi hijo mayor, Sebastián, cuando yo empecé a contarle que iba a dar charlas sobre, hace tiempo atrás, sobre el tema de los impactos del cambio climático, de la falta de servicios de calidad de cara a las mujeres, ¿no? Y entonces mi hijo mayor me dijo, pero mamá, vos todo lo relacionás con las mujeres, ¿qué tienen que ver las mujeres con el cambio climático? ¿Qué tiene que ver con la falta del agua, de la cloaca? ¿Por qué? Y sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver por esto que decía Cielo, porque los efectos de la falta de servicios afectan a todo el mundo, a toda la comunidad, a todo el planeta, a sus habitantes, pero el impacto se distribuye de manera diferenciada, es decir, que hay una cierta discriminación de género en cómo sufrimos estos efectos. Porque normalmente somos las mujeres y las niñas las que se encargan en todo el mundo de conseguir el agua para las familias. En los países en vía de desarrollo caminamos, yo no, porque estamos nosotros, por suerte tenemos agua y cloaca, ¿sí? Pero caminan entre 6 y 7 kilómetros al día transportando más de 20 litros de agua, lo que reduce considerablemente el tiempo que podrían utilizar para otro trabajo, para asistir a la escuela, para estudiar o para descansar. Las mujeres, como dijimos, son las primeras gestoras de la economía del hogar y del uso de los bienes en término medio. Y con esto también mencionamos que las tareas de cuidado, que es esto que estamos tratando de hacer cada una desde nuestro lugar, ¿no es cierto? Cambiar los estereotipos de género, cambiar la distribución desigual de las tareas, para que tanto hombres como mujeres podamos aportar en el hogar y podamos también realizar, no sé, el desarrollo de nuestra carrera profesional que nos interesa, o podamos estudiar, o podamos hacer otras cosas. Es decir, que haya una distribución más equitativa, dar por tierra con los prejuicios o los estereotipos que nos puso una sociedad patriarcal, una sociedad distinta que está cambiando. Las mujeres representamos un 70% de los más pobres del mundo, son mayoría entre las comunidades más rurales, representan los 2/3 de la fuerza de trabajo en los países menos desarrollados, que están expuestas también al aumento de la sequía y la desertización. ¿Sí? Sabemos que el agua es este nuevo oro, o esta nueva... Es esto que, por lo que van a venir las próximas guerras, ¿no? Es esto que va a escasear, que ya escasea, y que cada vez va a ser más difícil conseguirlo. El 60% de las personas que sufren desnutrición en el mundo son, según el World Economic Forum, mujeres y niñas. Sabemos en esto que el agua es el primer alimento, porque es la materia prima que utilizamos por excelencia en todo aquello que producimos, que construimos los seres humanos. Es decir, si no tenemos agua, no podemos tener nada más. No solo no podemos elaborar ni construir cosas. Si no tenemos agua, no tenemos dignidad, no tenemos posibilidades de hacer nada más de nuestra vida. Hay que cuidarla, y por eso hablamos también de reducir nuestra huella hídrica. Pero bueno, la escasez de agua potable y de saneamiento es la causa principal de enfermedades en el mundo, y unos 4.500 niños y niñas mueren a diario por carecer de agua potable y de instalaciones básicas de saneamiento. Otros muchos padecen de mala salud, su rendimiento se ha visto disminuido y han perdido la posibilidad de recibir educación. El consumo de agua contaminada puede ser, entre otras cosas, el responsable de abortos espontáneos en las mujeres debido a fuertes infecciones, a problemas en el parto y problemas de espalda, por esto que decimos de que transportan el agua, entre otras muchas cosas. A esto llamamos impacto diferenciado, y esta es la respuesta a por qué vinculamos el tema de la falta de servicios públicos de calidad con el tema de las mujeres y diversidades, con el tema de la distribución diferenciada en las tareas de cuidado, porque es importante la gobernanza del agua, la política pública. La falta de higiene durante la menstruación también trae aparejado enfermedades, y la escasez de fuentes cercanas obliga a las mujeres a realizar grandes desplazamientos, a menudo para llegar a los pozos de agua
que se encuentran cerca de población, no muy cerca de las poblaciones o de los asentamientos. Acá también hay un tema de seguridad. Ustedes se imaginan que en ese trayecto hasta buscar el agua, muchas veces estas mujeres sufren violaciones, sufren violencia, y a veces incluso cuando no pueden las mujeres mayores, digamos, las jefas de familia, las madres, ir a hacerlo, lo hacen las niñas. Y justamente hoy hablábamos con Carla de que todo este tema de los servicios públicos, de la disponibilidad del agua, de los programas estratégicos que debería tener y que debe tener el Estado, un Estado centrado en lo social, en la justicia social, en la igualdad de oportunidades, es algo similar a lo que pasaba, ¿no?, con el pensamiento del doctor Ramón Carrillo, ¿no?, el primer gran sanitarista argentino, acompañando a la presidencia del presidente Perón allá por el año 1946. Este médico que veía la salud pública no solo como las enfermedades y el enfermo, sino que decía, a ver, ¿por qué se enfermó? ¿Cuál es su entorno? ¿No? Analicemos todo lo social que hay detrás de esto, veamos a la salud pública como un todo y entre ello veámosla como la falta de agua y de saneamiento para estas personas. ¿Por qué se enferman? La primera política social. La primer política social que tuvo obviamente un gobierno peronista, ¿no? A ver, digo un gobierno peronista, un gobierno comprometido con la igualdad de oportunidades. Entonces, la disponibilidad o no del agua es justamente una cuestión de salubridad pública, porque si no tengo agua, y esto lo vimos claramente con el COVID, esto lo hemos visto claramente con el COVID. Bueno, entonces quería mencionar el tema de la doctrina del doctor Carrillo porque me parecía muy importante, esto creo que ni está en la presentación, hoy improvisé un poquito. La perspectiva de género está interrelacionada con el agua y con el saneamiento porque es importante decir que la participación femenina de cara a la gestión del agua y en los órganos de decisión, entre ellas las empresas, nosotros hoy tenemos a una presidenta mujer en agua, la compañera Malena Galmarini, y tenemos también a una gerenta general del APLA, de la Agencia de Planificación, desde donde se planifican las obras futuras. Qué importante, ¿no? ¿A dónde va a llegar el agua? Qué importante para la igualación social. Tenemos también a la compañera Sonia Cabala. En estos lugares donde se diseñan las políticas públicas es elemental nuestra presencia también, nuestra mirada al lado de la mirada del compañero hombre, no para borrar una mirada, sino para complementarla, para estar, digamos, para sumar, ¿no? Es elemental, y el rol elemental de las organizaciones representativas de las y los trabajadores, en nuestro caso, también es elemental. Por eso nuestro fuerte compromiso con la Internacional de Servicios Públicos, con todas las políticas en la Confederación General del Trabajo. Hoy hace un ratito José Luis Ligeri me mandaba que hoy, 1 de junio, Día Internacional de la Infancia, de las Infancias, la CGT impulsa y participa en la iniciativa de creación de un Ministerio de la Infancia Nacional, ¿no es cierto? Qué importante, porque de verdad, como decía, ¿no es cierto?, la compañera Evita, los primeros tienen que ser los niños, y detrás de los niños también estamos las mujeres, porque siempre estamos a cargo, ¿no? Y ahora, por suerte, nos acompañan los compañeros hombres a través de las políticas que impulsamos para la corresponsabilidad de las tareas, para que tengan más días por paternidad, para que puedan hacerse cargo también de su parte, de su responsabilidad. Entonces, bueno, esto de cara a los impactos diferenciados. Ahora, lo que me gustaría también mencionar es el rol de las mujeres emprendedoras. Porque mientras tanto, mientras están estos impactos, y de manera silenciosa, muchas veces invisibilizadas, en todas partes del mundo, las mujeres pueden y marcan la diferencia. Las mujeres y las niñas demostraron ser agentes de cambio, desempeñan un papel fundamental y a menudo no reconocido en las acciones para hacer frente al cambio climático, a la falta de servicios públicos de calidad y en la gestión de los bienes naturales. Por ejemplo, las mujeres son las principales administradoras de la energía en el hogar y suelen ser importantes agentes de cambio en la transición hacia las energías sostenibles.
Yo quisiera mencionar acá un caso que lo cuento siempre, es el caso de la maestra y que tiene todo que ver con lo que estamos hablando, todo que ver con la pobreza, tiene todo que ver con los impactos de la falta de agua y saneamiento, y tiene todo que ver con una mujer poniéndose al hombro todo esto para cambiar una realidad. Este es el caso de la compañera, de la maestra Claudia Leguizamón. Esta maestra, de la que en el año 2017, creo que fue, lo tengo anotado por algún lado, el diario Clarín la mencionó, o sea, en una nota, en una página completa, la menciona y la llama la guardiana del riachuelo, la maestra que cambió la historia de un barrio. Y espero que Claudia nos esté mirando, porque yo le mandé el link de... Pero bueno, yo la conocí en uno de los tantos cursos sobre ambiente, creo que fue en la UBA o en la UTN, ya no me acuerdo, en una charla. Ella contó que en marzo del 2010 era una maestra de 4º grado de primaria. Entró a la sala y sobre su escritorio se encuentra 2 niños que estaban a las trompadas, ¿no? 2 niños de 4º grado, que los demás gritaban. Es decir, una situación sumamente violenta. Esta maestra, lo primero que se preguntó es qué les pasa, y como toda persona comprometida y que de verdad quería tratar de cambiar la situación o de ayudar, de poder entender, les pidió a los niños que cuenten, que verbalicen qué les pasaba. Los niños no podían contar, entonces ella les pidió que dibujen. Y bueno, ella nos contaba, miren, yo no traje los dibujos, no solo porque es algo muy privado de los chicos, sino porque iba a herir incluso la susceptibilidad de muchos de ustedes. Ella descubre que lo que les pasaba a esos nenes de la escuela número 72, Pedro Moyano, en Villa Jardín, en Lanús, a la vera de uno de los ríos más contaminados de nuestro planeta, ¿sí?, del riachuelo, lo que les pasaba a estos alumnos era que muchos de ellos tenían hermanitos que habían muerto por problemas ambientales, por contaminación del agua, porque no tenían cloaca. Y ella llevó unas fotos de lo que era la plaza del barrio. La plaza era el basural, a cielo abierto del barrio, donde había un tobogán, los nenes se tiraban, debajo, obviamente era un basural, habían puesto una alfombrita roja donde caían los nenes después de que se tiraban del tobogán, ¿no? Esa era la plaza donde jugaban los niños. Muchos niños cuando se levantaban a la mañana, ¿no?, para ir a la escuela, tenían obviamente las heces, pisaban las heces dentro de sus casas porque no tenían conexiones de cloaca, ¿sí? Bueno, ni que hablar por ahí el tema del agua, con lo cual tenían muchos problemas y habían tenido hermanitos o amigos que habían muerto a causa de contaminación. Esta maestra no pudo quedarse con los brazos cruzados y lo que hizo fue transformar la ira de estos nenes en una acción positiva. Y desde allí creó un proyecto educativo que se llama Guardianes de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Este proyecto educativo que constó en poner manos a la acción para cambiar la realidad del barrio, lo que hizo fue que finalmente... bueno, esta maestra investigó, llegó a la causa Mendoza, pidió audiencia con la corte, con los niños le preguntaron al juez de la corte si era justo que ellos murieran porque tenían cromo o distintas cosas en su sangre. El juez de la corte lo que hizo fue, los empezó a apadrinar, consiguieron empresas y ellos mismos, los niños con sus padres, sus familias, limpiaron el barrio. Ella trajo fotos de cómo quedó después la plaza, ¿no?, toda con arbolitos que habían plantado los niños, limpia. Detectaron dónde había basurales a cielo abierto, los hicieron limpiar, hicieron urbanizar el barrio, los niños, junto con su maestra. O sea, un impulso realmente transformador y de esta mujer, de esta maestra de 4º grado, ¿quién podría pensarlo, no? Bueno, quería contar el caso de ellas. Esto es lo que hacemos las mujeres cuando estamos a cargo de cambiar las realidades. Es necesario reclamar y fomentar la participación activa de la mujer y proponer nuevas políticas climáticas de desarrollo, políticas de cara a los recursos, a los bienes naturales, al acceso al agua potable, al saneamiento, que contribuyan a transformar las estructuras sociales, productivas, económicas e institucionales, de modo que fomenten la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible.
y hacerlo a través de una transición justa, que es donde está poniendo el foco la OIT y los organismos internacionales. Y en estas discusiones, los sindicatos, las organizaciones representativas de las y los trabajadores, tenemos que estar presentes de manera activa, a la vanguardia. Tenemos que ser agentes de transformación, de propagación de una cultura sostenible. El verdadero cambio hacia una sociedad más justa y más igualitaria es con nosotras y con nosotros, las y los trabajadores. Muchas gracias.